Hola, mi nombre es Cristian, soy oriundo de Concepción, allá en Chile. En este momento estoy en Madrid, soy un estudiante de doctorado de matemáticas, en particular de geometría. Entonces, me gustaría comentarle esencialmente algunos aspectos que he reflexionado en torno a la geometría, de su historia, su desarrollo y su importancia. En particular, quiero comentar dos episodios muy importantes desde mi punto de vista en la historia de la geometría, que vendrían siendo el papel que jugó la geometría en la revolución científica y el papel que jugó la geometría dentro del contexto de la obra de Platón, en la Grecia clásica. Bueno, vamos a ello. En el año 1543 se suele dar inicio a la revolución copernicana, que comienza con la publicación por Nicolás Copérnico del libro sobre las revoluciones de los cuerpos celestes, que es un libro en el cual Copérnico postula, a través de geometría, que es una buena idea pensar que el Sol es el que está en el centro del universo y no la Tierra, y que todos los objetos giran alrededor del Sol. Esa idea tan simple para nosotros en realidad fue un verdadero mazazo en la cabeza para todos los contemporáneos de Copérnico y para muchas personas posteriores, pero que a la larga fue el fundamento de todo nuestro conocimiento científico, en el sentido de que sentó las bases para una nueva forma de entender la realidad, donde ya lo obvio, que es que la Tierra esté quieta, deja de ser tan obvio. Galileo Galilei fue una de las primeras personas que siguió sus ideas, las ideas copernicanas. Las siguió con tal ahínco que desarrolló una serie de libros, el último de los cuales Discurso sobre dos nuevas ciencias, donde intenta explicar de manera matemática ciertos fenómenos que ocurren en la caída de cuerpos, dentro de otras cosas. Por ejemplo, él se da cuenta de que si deja caer pelotitas por rampas de distinta inclinación, la distancia que recorren esas pelotas es directamente proporcional al cuadrado del tiempo que transcurre desde que las dejó caer. Entonces, con esta simple regla de que la razón entre la distancia y el tiempo al cuadrado es una constante, fue capaz de explicar el siguiente fenómeno. Si es que nosotros soltamos una pelota a la misma altura que una pelota que cae por una rampa, entonces sucede que en el momento en que la pelota que cayó libre toca el suelo, entonces el ángulo que se genera entre esa pelota o la altura de la pelota, que es el suelo, y la pelota que está cayendo es un ángulo recto. Esto siempre ocurre si es que claramente la rampa no tuviera fricción y la pelota tampoco. Y no hubiera, digamos, roce del viento en la caída de esta pelota. Son situaciones ideales que Galileo supone porque trabaja de manera geométrica. Entonces, con esta simple ley que deduce a partir de la ley anterior que habíamos dicho que la distancia recorrida por la pelota es proporcional al cuadrado del tiempo transcurrido, entonces Galileo fue capaz de explicar lo siguiente. Si nosotros dejamos caer una pelota, cuando esta pelota toque el suelo, entonces si la hubiéramos dejado caer por una rampa, sabemos que la pelota, en el instante en que esta toca el suelo, la pelota estaría formando un ángulo recto aquí, y sucedería lo mismo si es que tomo otra rampa menos inclinada, entonces la pelota avanzará menos, pero seguirá formando un ángulo recto. De la misma manera, si la rampa es menos inclinada todavía, la pelota va a caer más lento, y en el momento en que esta caiga, la pelota aquí va a estar aquí, va a formar un ángulo recto. Ocurre lo mismo si es que vamos hacia el otro lado. Y lo curioso es que nos damos cuenta en que todos los puntos, todos los puntos, en ese instante de tiempo en el que las pelotas estarían bajo las distintas inclinaciones de la rampa, forman un círculo. Entonces, si dejáramos caer muchas pelotas desde el mismo punto, por rampas de distinta inclinación, incluyendo la caída libre, nos daríamos cuenta que, por ejemplo, al pasar un segundo, todas las pelotas estarían en esta formación, formarían un círculo, por lo que dijimos anteriormente. Si el tiempo es 2, formarían otro círculo más grande. Si el tiempo es 3, otro círculo más grande. Esta propiedad es bellísima, o sea, es geometría pura aplicada, digamos, a una realidad idealizada, pero a la realidad. Galileo mismo dice, en una circunstancia extraña e interesante, como ocurre a menudo en la naturaleza y en el ámbito de las consecuencias necesarias. El ámbito de las consecuencias necesarias es la geometría o la lógica, podríamos decir.
donde no hay lugar a duda de las consecuencias. Entonces nos damos cuenta que Galileo le da una gran importancia a la matemática, y es innegable en esta frase de que efectivamente así lo consideraba. El universo no se puede entender si antes no se aprende a entender la lengua y los caracteres en los que está escrito. Está escrito en el lenguaje de la matemática. Y sus caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas, sin las cuales es imposible entender ni una palabra. Sin ellos es como vagar en un oscuro laberinto. O sea, está diciendo, aparte de que el universo es geométrico, aparte de eso, él está diciendo de que no hay otro camino, porque sin esas herramientas geométricas sería imposible entender ni una palabra del universo, de ese libro que está abierto ante nosotros. Entonces la geometría se considera como el fundamento último de la verdad sobre la realidad. Claramente Galileo no fue el único en pensar así. También tenemos a Descartes, que fundó la filosofía moderna, podríamos decirlo, en su discurso del método, en el cual consideró que la forma de razonar tenía que seguir patrones geométricos, el modo deductivo de razonar de la geometría. Y bueno, también hubo otros pensadores como Johannes Kepler, que consideró que el cosmos, el movimiento de los planetas en este caso, se regía por patrones geométricos, en este caso sobre los sólidos regulares o los sólidos platónicos. Descartes también, en otro libro que escribió, consideró que incluso la visión se podía modelar geométricamente, a través de la refracción de la luz, el paso por lentes, lo que nos dice esencialmente que consideraba que la geometría tiene una importancia pero brutal dentro del entendimiento de la naturaleza tanto humana como del cosmos. Galileo entonces considera la geometría como el lenguaje del universo. Eso lo dijo en el ensayador. Kepler considera que la geometría es el diseño bajo el cual Dios crea la perfección del universo. No olvidemos que Kepler era una persona profundamente religiosa. Eso lo dice en su libro Harmonices Mundi. Y Descartes, en mi opinión, todo lo que ocurre en la naturaleza sucede matemáticamente, geométricamente, obviamente. Eso se lo dice a Marín Mersenne en correspondencia privada. Entonces podemos ver que en realidad la geometría cumple dos aspectos aquí. Como contenido de la realidad, como método para abordarla. El método nos certifica que estamos yendo hacia la verdad, y la realidad es esencialmente geométrica en su contenido. Bueno, me gustaría pasar ahora a otro tema, o sea, otro contexto histórico en el cual la geometría ha desarrollado también un papel muy importante, que fue en la Grecia clásica, en particular en la obra de Platón. Platón, sabemos que a través de sus diálogos, digamos, compartía las enseñanzas de Sócrates. Poco a poco, obviamente, fue desvinculándose de Sócrates, extendiendo sus ideas, pero hay un diálogo pero muy bello, el Menón, en el cual Platón describe la conversación entre este general griego Menón y Sócrates, en el cual discuten sobre la naturaleza de la virtud. Y ustedes se pueden preguntar qué tiene que ver eso con la geometría. Yo me preguntaba lo mismo cuando empecé a leer el diálogo, pero claramente tiene una importancia fundamental. Resulta que Menón es cuestionado por Sócrates, le pregunta a Sócrates qué es lo que es la virtud. Discuten qué es lo que es la virtud ambos, y Menón dice que él sabe lo que es la virtud, porque dice que la virtud del hombre es administrar la patria, evitar el sufrimiento, y la de la mujer es administrar la casa y ser sumisa al marido. Entonces Sócrates le dice, me has dado varias definiciones de la virtud, yo estoy buscando la definición común de la virtud. Le dice, por ejemplo, ¿tú piensas que hay una salud diferente para hombre y mujer? ¿Son diferentes? No, dice Menón. Entonces búscame una propiedad común de la virtud para hombres y mujeres. Menón no es capaz de dar una definición común para todas las personas, para los jóvenes, para los adultos, para las jovencitas, para los niños y las niñas. No, es imposible dar una definición de virtud que sea común a todas. Entonces, él piensa que no existe ninguna, pero efectivamente existen definiciones que no dependen a quién van dirigidos, que son las definiciones geométricas. Sócrates apela a la geometría, en este caso, para dar definiciones claras, porque no hay nada más claro que una definición geométrica. Nada más claro. Y bueno, dentro de todo, Sócrates acepta que a pesar de que sabe que las definiciones geométricas son claras, e innegablemente claras, él no sabe lo que es la virtud, porque para él la virtud no es algo tan claro como, por ejemplo, si lo es la definición de figura, que es la que da como ejemplo. Entonces, dentro de las definiciones que da Sócrates, aparte de la definición de figura geométrica, da la definición de color. Pero la definición de color se escapa un poco de esa, digamos, verdad absoluta de la geometría.
Entonces Sócrates le dice que él prefiere la definición geométrica por sobre la definición del color. Y le dice a Menón que él también sería de la misma, o sea, diría, lo mismo jugarías tú si, como ayer decía, no te vieses obligado a partir antes de los misterios y pudieses permanecer e iniciarte en ellos. Entonces la razón que da Sócrates para priorizar la claridad geométrica por sobre cualquier cosa, o sea, priorizar la geometría por sobre otros tipos de conocimiento o acceso a la verdad, la razón de eso, él la podría vivir en los misterios, le dice a Menón. Entonces, claramente, si queremos entender la importancia de la geometría en el contexto griego y en la obra platónica en particular, tenemos que entender qué eran los misterios. Bueno, los misterios más populares en la época de Platón, y que aparte se celebraban muy cerca de Atenas, a 26 kilómetros en la ciudad de Eleusis, fueron los misterios eleusinos. ¿Qué es lo que son los misterios eleusinos? Son ritos, digamos, son ceremonias espirituales que realizaban alrededor de 3.000 personas cada 4 años, se reunían en Eleusis y hacían una ceremonia espiritual que dura 9 días. Y en el último día de esa ceremonia, ellos vivían experiencias espirituales extáticas, de éxtasis. Se conjetura, a través de varios libros, entre ellos de Albert Hoffman, el gran, digamos, descubridor del LSD, y de otros investigadores de la cultura griega, entre otros, se especula que en el último día consumían sustancias enteógenas. En este caso consumían el quiquión, que era un brebaje, digamos, un líquido que consumían las personas que permanecían en estos misterios, y con ellos tenían experiencias de la conciencia, experiencias amplias de la conciencia. Esa es una hipótesis muy, muy debatida dentro de la academia, pero es una hipótesis bastante plausible si lo pensamos y si miramos, por ejemplo, este relieve que se extrajo de la ruina de Eleusis, donde se muestra a Perséfone y Deméter con unos hongos en las manos. O sea, la relación con los hongos mágicos, por ejemplo, de Mesoamérica, que también se pudieron haber consumido en Eleusis, es clara. Entonces, claramente podemos ver que hay una relación profunda entre la geometría y las experiencias extáticas que tuvieron que tener las personas que iban a esos misterios, dentro de los cuales probablemente estuvo Platón, Aristóteles, y definitivamente sí que estuvieron Marco Aurelio y Cicerón, que fueron personajes destacadísimos, de primer nivel dentro del mundo antiguo. El mismo Cicerón declara que al participar en los misterios perdió el miedo a la muerte y los volvía más humanos. Entonces tendrían que vivir experiencias espirituales muy, muy profundas. Y dentro de esas experiencias espirituales es bastante probable, según lo que nos dice Sócrates en el diálogo Menón, que esas experiencias hayan tenido contenido geométrico. Y tampoco es tan descabellada la idea si pensamos en las personas que nos han contado sobre su consumo de LSD, por ejemplo, que tienen visiones geométricas súper extrañas. O sea, ellos abren los ojos y ven figuras geométricas que se mueven y todo eso. Entonces, no es tan extraño pensar que Platón y quizás cuántos pensadores más pasaron por ese tipo de experiencias geométricas y consideraron efectivamente que la geometría era el fundamento último de la realidad, lo que moldeaba, digamos, el cosmos. Volviendo un poco al tema de la virtud, entonces Menón le dice, si ninguno de los dos sabe lo que es la virtud, entonces ¿cómo podemos saber siquiera cómo empezar a buscar lo que es la virtud? No podemos saber, ¿cómo podemos saber aquello de lo que no sabemos ni siquiera cómo abordar? Esa es la buena pregunta. Entonces aquí, interesantísimo el enfoque que hace Sócrates, porque le dice que es para flojos ni siquiera intentar abordar los temas porque no sabemos qué son. Hay que hacer un esfuerzo a través del recuerdo. Y para ejemplificar lo que dice con el recuerdo, Sócrates le pide a Menón que le traiga a uno de sus esclavos. Y le dice a Menón que su esclavo, que no sabe nada de geometría, va a ser capaz de demostrar una propiedad geométrica que él va a sacarle a punta de preguntas. Y claramente, si es que un esclavo es capaz de explicar una propiedad geométrica compleja sin saber geometría, es porque hay algo más, digamos. Después voy a entrar más en detalle. Platón le pregunta al esclavo si es que, o sea, Sócrates le pregunta al esclavo si es que sabe lo que es un cuadrado. Sí, sabe lo que es un cuadrado el esclavo. ¿Cuál es el área de un cuadrado que tiene 2 pies de lado? Le dice. Sería 2 por 2, le dice el esclavo.
¿Cuánto 2 por 2? Le dice Sócrates. 4 el esclavo. 4 pies cuadrados. Bien. ¿Y qué área tiene un cuadrado, un sector cuadrado que tiene 4 pies de lado? El esclavo le dice 4 por 4. ¿Y cuánto es 4 por 4? 16. 16 pies cuadrados tiene un cuadrado de lado 4 pies y 4 pies cuadrados tiene un cuadrado de lado 2 pies. Entonces le pregunta a Sócrates al esclavo si es capaz de decirle qué lado tiene que tener un cuadrado, cuántos pies tiene que tener de lado un cuadrado para que tenga área 8 pies. Entonces el esclavo le dice que como el cuadrado pequeño tiene área 4, entonces para duplicar su área tenemos que duplicar el lado. Entonces le dice que, el esclavo le dice que tiene que tener 4 pies de lado. Entonces ahí Sócrates le dice a Menón, ¿ves? Él cree que sabe, pero en realidad está equivocado. Igual que tú, que creías que sabías lo que era la virtud y en realidad no lo sabías. Pero a través de preguntas podemos darnos cuenta que no sabemos, dice Sócrates. Después le vuelve a preguntar. Si este tiene lado 2 y este tiene lado 4, ¿crees que el de adentro tenga lado entre 2 y 4? Le dice el esclavo. El esclavo le dice sí. ¿Y cuánto sería ese lado? Si está entre 2 y 4, le dice el esclavo, tiene que ser lado 3. Entonces Sócrates le dice a Menón, ¿ves? Se vuelve a equivocar. Y no se da cuenta que está equivocado. Pero seguiremos indagando hacia la verdad. Le dice al esclavo, ¿qué pasa si yo divido un cuadrado por la mitad? O sea, lo trazo a la diagonal. ¿Qué pasa con su área? El esclavo le dice, se parte por la mitad. Entonces mira esta figura, le dice el esclavo. ¿Qué me dice del área del cuadrado que está dentro? Bueno, está en la mitad de este. O sea, el cuadrado superior izquierdo, la parte oscura es la mitad de la totalidad. En el cuadrado superior derecho es lo mismo. Entonces, en total, la figura del medio tiene la mitad del área total. Lógico. Si estoy tomando mitades, la mitad de la totalidad. ¿Cuál es el área total? 16. ¿Cuál es el área del cuadrado de adentro? 8. Y Sócrates, a través de ese tipo de preguntas, de preguntarle al esclavo sí, no. ¿Crees que esto es así o no es así? Hasta que al final llegan a la respuesta de que, ¿crees tú que el área construida sobre la diagonal de un cuadrado de lado 2 tenga área 8? El esclavo le dice claramente, en la figura sí. Entonces así es como Sócrates, a través de la experiencia que realiza con el esclavo, le demuestra que aprender es recordar. Y bueno, el alma es la que recuerda las cosas que el esclavo ni siquiera sabía en esta vida. O sea, el esclavo no sabía geometría, pero Sócrates a través de preguntas logró sacarle la verdad. Entonces, con eso demuestra que el alma existe previamente al cuerpo. Porque si el esclavo no sabía geometría, y Sócrates a través de preguntas insistentes logra sacarle la verdad al esclavo, significa que el esclavo la sabía en otra vida. O sea, su alma existía previamente al cuerpo que le encarna. Con eso Platón le da un impulso a la idea de la inmortalidad del alma, a la reencarnación, la anamnesis que se llama. Entonces nos damos cuenta, en este diálogo, y con otros diálogos también, que la geometría se considera como una disciplina que encarna la idea misma del diseño fundamental del cosmos. Eso se puede estudiar de mejor manera en el diálogo Timeo, donde distribuye a los planetas y las posiciones de ellos con razones geométricas bastante exactas. Y también se puede entender la geometría como una experiencia espiritual, tanto por lo que vimos de Eleusis y las experiencias estáticas que vivían sus iniciados, como también por la educación que proponía Platón en la República. Pensemos que Platón en la República proponía una educación que tenía un fuerte componente matemático, y dentro de ello la geometría. De hecho, en la entrada de su academia decía que no entre nadie que no sepa geometría. O sea, la importancia de la geometría para Platón es fundamental, una importancia que probablemente heredó de Pitágoras. Y bueno, vemos que la geometría fue justificada en el periodo de Platón por varios motivos claramente. Dentro de ello, ser el fundamento del cosmos, a través de las experiencias espirituales. Tiene un componente, digamos, espiritual innegable, cosa que no se dio en la situación en que vivieron Galileo y Descartes, donde si bien era el fundamento del cosmos, era un cosmos completamente diferente del que hablaban ellos, un cosmos sin participación humana directa. Entonces nos damos cuenta que hay razones bastante diferentes para digamos, justificar la geometría dentro de un determinado contexto o una cultura. La pregunta es, ¿qué justifica la geometría en nuestros tiempos? Entonces, antes de responder esa pregunta, cosa que tampoco pretendo hacer de una manera muy extensiva, porque no conozco la respuesta absoluta, obviamente, les voy a hablar un poco de lo que yo hago. Yo estudio geometría aquí, en Madrid, estoy estudiando en la Universidad Autónoma, estudio geometría hiperbólica y estudio superficies, por ejemplo.
Entonces, ¿qué sucede? Uno puede estudiar superficie a partir de polígonos. Uno pega, por ejemplo, aquí se da cuenta que uno puede pegar los lados de un rectángulo y obtener figuras muy extrañas, como esta que se llama la cinta de Möbius. Entonces, en mi caso, yo estudio otro tipo de superficies que se obtienen no pegando los lados de un cuadrado ni de un rectángulo, sino los lados de una figura formada por polígonos que tiene muchos lados y que se van pegando 2 a 2 y generan figuras extrañísimas. Esos polígonos también teselan lo que se llama el disco hiperbólico y generan cosas muy, muy interesantes, pero que si volvemos atrás, esto efectivamente se ve completamente desvinculado de todos los aspectos prácticos, ya sea en el entendimiento del cosmos, ya sea en el tema espiritual. Entonces, ¿qué son los aspectos que justifican estudios tan extraños como estos? Es una buena pregunta, una muy, muy buena pregunta, de hecho. Yo me la he hecho mucho. No tengo una respuesta definitiva, pero sí lo que sé es que hay muchos matemáticos con los que yo he conversado que efectivamente no tienen ningún interés en que sus estudios sean aplicados, que sus estudios tengan relación con los fundamentos del cosmos, no le dan ni un sentido filosófico a su investigación. Y siendo honesto, yo tampoco lo hago. Pero hay que entender esto en un contexto más amplio. ¿Por qué tengo la capacidad de no hacerlo? ¿Por qué tenemos la capacidad de no hacerlo? Hay un medio que sustenta, digamos, a una serie de investigadores como yo, como otras personas que estudian geometría o matemáticas en general, que son capaces de estudiar cosas sin estar pensando en sus consecuencias filosóficas, científicas, metafísicas o como quiera ser. Entonces, ¿qué justifica que la geometría tenga ese estatus de estudio por sí mismo? ¿Qué es lo que lo hace, digamos, un estudio digno, digamos, de una sociedad que no sea criticado? O sea, pensemos, por ejemplo, en otra área, yo que sé, en el arte, por ejemplo, el arte es una cosa tremendamente interesante, tremendamente profunda, pero pienso que la geometría tiene un estatus diferente en esta sociedad, por la marcada, digamos, tendencia hacia lo científico que tenemos, hacia lo explícito, hacia lo cuantificable. De hecho, eso es una consecuencia, digamos, de la revolución científica, justamente, que tendemos a mirar la realidad solamente en sus aspectos medibles. Entonces, la gran pregunta que yo me planteo y que también le planteo a ustedes, muy encarecidamente, la pregunta es la siguiente, o sea, ¿qué es lo que fundamenta, digamos, el hecho de que existan sociedades geométricas? O sea, incluso en Chile, en el departamento de matemáticas en que yo estudiaba, había un grupo de geometría, conformado por una serie de investigadores italianos. De hecho, yo estudié con una profesora italiana, una matemática. Se mi tesis de magíster. Y también viajé varias veces a Temuco, donde había un interesantísimo grupo de geometría, el grupo de geometría de la Universidad de la Frontera, donde yo participé en un par de ocasiones, también del anillo Geometría en la Frontera, donde se desarrollaban muchas ideas en torno a la geometría compleja y sus ramas, digamos, sus disciplinas, digamos, aledañas, y era tremendamente complejo todo. Claramente nadie le daba ni siquiera un intento de explicar de por qué eso podría tener una relevancia, por ejemplo, cósmica, metafísica, filosófica, es porque efectivamente ese no es el objetivo de un investigador matemático. ¿En qué momento? Entonces esa es la pregunta, ¿en qué momento nos desconectamos como estudiosos de la matemática o de la geometría, o en general como estudiosos de la ciencia, ¿no? ¿En qué momento nos desconectamos de esos aspectos más profundos del ser? Esa es una pregunta que también cuestiona, es que efectivamente esos aspectos son importantes para nuestra vida. Solemos pensar, o al menos yo pienso que piensa el medio académico de que en realidad esas cosas no son tan importantes. De hecho, he escuchado a algunas personas que piensan que los aspectos espirituales son secundarios, si es que realmente tienen alguna importancia en absoluto. Entonces, podemos ver que ha cambiado mucho la importancia, digamos, de los aspectos no puramente científicos, no puramente abordables a través de lo cuantitativo, a través de la historia. Y creo que la revolución científica, la ilustración, han tenido una profunda, digamos, un profundo impacto en todo lo que es nuestra sociedad moderna, nuestra sociedad industrial, moderna, capitalista, individualista, que bueno, en estos momentos se está encaminando a una sociedad, esperemos, más holista, más igualitaria,
Y bueno, el papel que ha jugado la geometría ha sido bastante importante, pienso yo, porque ha definido, de hecho, las bases del pensamiento científico moderno, que a su vez ha moldeado las ideas modernas de la cultura en general. Me gustaría saber qué piensan ustedes, si es que tienen alguna pregunta o algún comentario.